Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a las lecciones sobre vectores y algunas de sus operaciones. En este momento estamos en la lección sobre producto cruz o producto vectorial y esta es la cuarta entrega de esta lección, la cuarta parte. Bien, el día de hoy vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con un producto triple de vectores. Tenemos tres vectores S, P y Q que vamos a tener referidos a coordenadas cartesianas. Y vamos a hacer el producto primero de P con Q, producto vectorial P cruz Q. Y una vez hayamos hecho este producto vectorial, hacemos el producto punto con el vector S. Bien, ese producto triple representado en coordenadas, pues de acuerdo a lo que hemos visto en las partes, en la parte 2 del producto vectorial, cuando definimos el producto vectorial según un determinante, y de acuerdo a la lección sobre producto punto, que es una lección anterior, ese producto está dado como lo siguiente. Entonces tenemos el vector S en su representación en coordenadas y tenemos el producto vectorial P cruz Q también en su representación en coordenadas. ¿Listo? Como les digo, este producto vectorial se vio en la parte 2 de esta lección sobre producto vectorial. Se desarrolló a partir de un determinante, como ya sabemos, y ahora entonces el producto punto consistirá en multiplicar las componentes en X, las componentes en Y, las componentes en Z de estos vectores y sumar. Así se define el producto punto en coordenadas, y entonces yo tendría S sub X, ¿verdad? La componente en Y de S, por todo este paréntesis que es la componente en Y del vector P cruz K. Sería este primer término que aparece aquí. Después tendría más, ¿cierto? La multiplicación de la componente en J de S con la componente en J del producto cruz P cruz Q. Sería esta que está aquí. Y finalmente la multiplicación de las componentes en Z, que es este término, ¿no? Ya lo pueden ver. La componente en Z de S y la componente en Z, o la componente a lo largo de K de el producto cruz P cruz Q. Bien, finalmente, entonces tengo esta cantidad o esta ecuación que me dice cómo es el producto punto entre S y P cruz Q, o producto triple mixto, como se le conoce. Bien, todo esto se puede sintetizar en un determinante. Fíjense que esto sería lo mismo que P cruz Q si aquí estuviera I, aquí estuviera J y aquí estuviera K, ¿verdad? Si ahí estuvieran en vez de SX, SY, SZ, I, J y K, sería exactamente el producto P cruz Q. Como no es así, fíjense que esto se puede interpretar como el determinante dado por esta matriz, donde cada fila es las componentes de cada uno de los factores en el orden en que están, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces la primera fila tiene que ver con las componentes de S, la segunda fila tiene que ver con las componentes de P, y la tercera fila está dada por las componentes de Q. Entonces así se define el producto triple mixto de tres vectores, y tiene una interpretación geométrica muy interesante, porque esa interpretación geométrica primero tiene que ver con el volumen de un paralelepípedo, y segundo, esa interpretación del determinante como el volumen de un paralelepípedo me permite entender mucho mejor las propiedades del determinante. Así que hacia el final del video trataré de comentar la lógica de las propiedades del determinante a partir de la interpretación geométrica del determinante como este producto triple que aparece aquí. Es decir, todo determinante de una matriz de 3×3, yo lo puedo, bueno, donde las componentes de la matriz son números, yo los puedo entender, los puedo interpretar como el producto triple de tres vectores, y los puedo interpretar, como ya veremos, como el volumen, perdón, de un paralelepípedo. Entonces vamos a la interpretación geométrica. Si yo tengo un paralelepípedo, pues recordemos, un paralelepípedo es una figura de caras planas, 2 a 2 perpendiculares, es decir, perdón, 2 a 2 paralelas, disculpen, 2 a 2 paralelas,
Es decir, que las caras son paralelas en grupitos de dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que la cara inferior y la cara superior son paralelas, la cara de la izquierda y la cara de la derecha son paralelas, y la cara anterior o la de adelante, ¿cierto? La que está hacia ustedes, y la cara posterior o la de atrás son paralelas también. Esto es un paralelepípedo. Si todos los ángulos internos fueran de 90 grados, se llamaría un ortoedro, que es lo mismo que pues tener una caja, ¿no? La idea concreta más rápida de un paralelepípedo recto ortoedro es una caja, pero aquí digamos que es como si tuviera la caja un poquito descuadrada, ¿no? Oblicua, y entonces tengo ángulos interiores menores que 90 grados. Bueno, ok. Si yo tengo mi paralelepípedo, entonces yo puedo calcular el volumen de la siguiente forma. Yo puedo definir la altura entre dos caras paralelas como la distancia entre esas dos caras paralelas, ¿verdad? Yo puedo tomar dos caras paralelas para hacerlo más fácil, pues aquí tomamos la inferior y la superior y defino la altura del paralelepípedo como la distancia entre esas caras. Si yo tengo el área de la base, ¿cierto? Y la multiplico por la altura, eso me va a dar el volumen. ¿Listo? Eso es lo que sucede en todo prisma, ¿cierto? El paralelepípedo también es un ejemplo, es un caso de prisma, un caso particular de un prisma. Y entonces vamos a ver cómo se puede representar ese volumen según ese producto triple que hemos visto. Lo primero que voy a hacer es definir dos vectores P y Q para la base, para la cara inferior. Entonces nosotros tenemos el vector P, el vector Q, sabemos que a partir de los vectores se puede desarrollar un paralelogramo que sería precisamente la cara inferior, la base del paralelepípedo, y sabemos además ya por nuestro producto cruz que el producto cruz, la norma del producto cruz es el área de ese paralelogramo de la base. Recordemos que el producto cruz es un vector normal a los factores originales, o sea, a P y a Q, y paralelo obviamente al plano donde viven P y Q, es decir, en este caso perpendicular a la cara inferior o a la base del paralelepípedo. Entonces P y cruz Q, de nuevo, por si he metido la pata en algo, es perpendicular tanto a P como a Q y al plano en que yacen ellos dos. Listo, entonces ese paralelogramo tiene como área la norma del vector P cruz Q. Listo, ya tenemos el área ya tenemos el área del paralelogramo, el área de la base del paralelepípedo, ¿cierto? Que es la figura tridimensional. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular la altura. La altura entonces se puede conseguir a partir de este vector S. Yo defino un vector S como el vector que va entre dos esquinas, de la cara inferior y la cara superior, ¿verdad? Es este vector que va entre dos esquinas unidas, ¿no? O sea, este vector coincide con una arista del paralelepípedo y podría ser este o este o este. Fíjense que estas cuatro aristas me llevarían al mismo vector, ¿no? La que está señalada y estas cuatro que estoy señalando entre la cara inferior y la cara superior son aristas, es decir, son lados del paralelepípedo que unen esquinas de la cara inferior y la superior, y entonces a esa arista la voy a denotar con un vector S. Bien, yo puedo tomar ahora este vector S y proyectarlo sobre la vertical a la cara inferior y a la cara superior, ¿no? O sobre la línea del vector P cruz Q, el vector producto cruz que habíamos visto antes. ¿Cómo está esa proyección? Pues yo puedo formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ese triángulo rectángulo, fíjense, me define un adyacente al ángulo beta. Fíjense que ese adyacente es la misma altura que había mostrado antes, ¿cierto? Aquí se ve muy bien, de manera muy clara. Aquí se forma un rectángulo y este lado son iguales. Entonces H es el adyacente al ángulo beta y S la magnitud del vector S o la longitud de esta arista del paralelepípedo es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces es fácil ver que el coseno de beta sería el adyacente sobre la hipotenusa,
y yo puedo despejar el adyacente, entonces h sería s coseno de beta, sería la proyección de s en la dirección de la vertical, ¿verdad? En la dirección también del producto cruz que ya vimos, de P cruz Q. Bien, si entonces yo multiplico entonces la magnitud de P cruz Q, que es el área de la base, por ese coseno de beta, que es la altura, ¿verdad? Del paralelepípedo, entonces voy a tener el volumen, como es la definición usual para estas figuras. Resulta que efectivamente esto es la definición del producto punto, como lo hemos visto en la lección correspondiente. ¿Por qué? Porque esto es la magnitud del vector P cruz Q, ¿cierto? Que es uno de los factores del producto punto, por S, que es la magnitud del otro factor, por el coseno del ángulo entre los dos. Eso es por definición el producto punto entre el vector P cruz Q y el vector S. Pero ya sabemos que ese producto punto, bueno, este es el producto punto sin referencia a coordenadas, ¿no? Sin un desarrollo en coordenadas, simplemente vistos como flechas orientadas. Y ya sabemos que ese producto punto, cuando ya los vectores están en representación de coordenadas, es este determinante que está aquí, que fue el determinante que vimos al principio. Muy bien. Entonces el volumen del paralelepípedo se puede ver como el determinante de esa matriz conformada por los tres vectores en el mismo orden en que aparecen de izquierda a derecha, ¿no? Primero S, después P, después Q. Sin embargo, si yo llegara a cambiar el orden de los vectores, me vuelve a dar el volumen, pero con valor absoluto, ¿no? Si yo cambio el orden de los vectores aquí en el determinante, aparecen eventualmente signos negativos, ¿cierto? Y entonces no me daría el volumen, sino su negativo. Y eso se puede ver, ¿por qué razón? Por ejemplo, nosotros sabemos que P cruz Q es un producto vectorial y es anticonmutativo, ¿no? O sea, P cruz Q es igual a menos Q cruz P. ¿Qué sería Q cruz P? Pues si yo cambio estas dos filas, y esta tercera fila la vuelvo la segunda fila y a la segunda fila la vuelvo la tercera, ya no tendría P cruz Q sino Q cruz P, y eso me implicaría un signo negativo y el volumen sería, el número sería, bueno, cambiaría de signo, quiero decir, el determinante cambia de signo, me volvería a dar en valor absoluto el volumen, y eso es como se define realmente el volumen del paralelepípedo, es como el valor absoluto de ese determinante. Bien, entonces dados tres vectores cualesquiera, ya viéndolo inversamente, si yo tengo tres vectores no coplanares que no yacen en el mismo plano, yo puedo desarrollar a partir de ellos, haciendo réplicas de ellos, puedo desarrollar un paralelepípedo, y el volumen de ese paralelepípedo entonces está dado por este producto triple. Bien, ¿qué tiene que ver eso con las propiedades del determinante? Muy sencillo. Como les decía, si yo intercambio, por ejemplo, a P y a Q, ¿cierto? Entonces me daría aquí Q cruz P, y eso sería menos P cruz Q, ¿no? Por la anticonmutatividad del producto cruz, y entonces el volumen me cambiaría de signo. Y esa es la vieja propiedad de los determinantes que dice que si yo cambio dos filas, en este caso, entonces el signo se tiene que multiplicar por un menos 1 el determinante original. Otra propiedad interesante es que si alguno de los vectores es 0, ¿cierto? Recuerden que si alguna de las filas de la matriz, o alguna columna, también se dice, de la matriz es 0, pues el determinante es 0. ¿Qué tiene que ver eso con esta interpretación geométrica? Si cualquiera de los vectores, si uno de los vectores, uno nomás, pensemos por ejemplo en ese, si ese es 0, quiere decir que ya no hay paralelepípedo, que lo que hay es un paralelogramo, y entonces no hay volumen, y como no hay volumen, pues el volumen es, o sea, como no hay figura en 3 dimensiones, el volumen es 0. Otra propiedad interesante es que si alguno de los vectores es combinación lineal de los otros dos, o sea, si yo puedo escribir cualquiera de los vectores como combinación lineal de los otros dos, es porque los vectores realmente viven en un mismo plano, o sea, son coplanares. De nuevo, no hay volumen, no hay una figura tridimensional, no hay volumen, y el volumen es 0. ¿Listo? Eso está conectado con las reglas o con las propiedades de los determinantes. Bueno, ok, este era el cuarto ejemplo que les tenía. De nuevo, es un ejemplo geométrico, es un ejemplo para mostrar, digamos, un resultado geométrico general. Espero que les haya gustado, es muy útil. ¿Sí? Hay muchas analogías de esto en ingeniería, en física, en las disciplinas o ciencias que utilizan la matemática como soporte, como lenguaje.
Si les gusta el video, pues ya saben, denle like, denle me gusta. Si quieren, si lo desean, suscríbanse a mi canal, apoyen mi canal y díganle a sus amigos, a las personas interesadas que vengan a verme. Muchas gracias, que estén